Pues sí, así es. Ya estamos a 1 de junio y ya después de más de 70 días finalmente se ha levantado la cuarentena extrema. Estamos en lo que llaman aquí General Community Quarantine. Así que vamos a tratar de documentar un poco qué es lo que está sucediendo, por lo menos aquí cerca de mi alrededor, en la zona de Ortigas, en Mandaluyong. Vamos a salir un poco a dar una vuelta solamente para tratar de ver un poco más del movimiento, la diferencia que se ha vivido a lo largo de estas semanas y lo que hoy parece el comienzo de una nueva normalidad. Siempre el clima no está a nuestro favor, hace un chingo de calor y la humedad está a tope, pero como pueden ver tenemos un hermoso cielo azul gracias a la cuarentena y a que los índices de contaminación han disminuido considerablemente, así que vamos a dar una vuelta aquí a los alrededores. Es sumamente importante recordar que aun cuando las medidas estén comenzando a disminuir y no sean tan severas como en un principio, no hay que tomar las cosas a la ligera y tampoco hay que bajar la guardia. Vamos a tratar de tener contacto con la menor cantidad de gente posible. Nunca olviden siempre traer alcohol o su gel antibacterial para poder hacer sus limpiezas en las manos. Tratar de no tocar ninguna superficie. Y lo más importante es nunca olviden su cubrebocas. Aparte de que aquí todavía en la ciudad, en Manila, sigue siendo obligatorio el uso del cubrebocas. Sí, efectivamente tenemos un nuevo look. Para aquellos que no se han enterado, que no sepan qué fue lo que pasó, les dejo por aquí el link para que puedan ver el video que hicimos al respecto. Pues bueno, pues después de estar en la calle, ¿cuáles son mis observaciones o qué es lo que he podido ver? Pues hubo algunos cambios significativos y la verdad es que desde el inicio, al momento de salir de aquí del departamento y estar en la calle, ya se puede ver una mayor cantidad de gente estando fuera. Tanto peatones como motocicletas y vehículos de todo tipo, podemos ver ya en gran cantidad. Otra cosa que también me ha llamado muchísimo la atención es que ya no tenemos retenes militares, muchos de ellos han sido quitados, ya no se encuentran en algunos puntos en los que yo estaba acostumbrado a verlos en los últimos 2 meses. Otro punto muy importante, que la verdad yo creo que esto es en beneficio del país y para toda la gente en general, es que ya tenemos transporte público. Obviamente tenemos ciertas limitantes. Se dieron a conocer las nuevas guías para que tú conozcas cuáles son las nuevas bases para poderte tú transportar en el transporte público de manera diaria en caso de que así lo requieras. Obviamente se espera que no se haga de una manera masiva o tumultuosa como decía en un principio, donde veías hordas de gente caminando unas pegadas con otras. Eso es algo que ya definitivamente se va a quitar. Hay muchas limitantes, hubo incluso hace unas semanas o unos días un simulacro, por así decirlo, por parte de la autoridad filipina de cómo se van a realizar ahora los movimientos en el MRT o en el LRT, que es el metro o tren ligero que se maneja aquí en Manila. De igual manera, ahorita se está teniendo una digamos reeducación vial con respecto al transporte público en general. El MMDA, dependencias gubernamentales que se encarga del tránsito y de la cuestión de movilidad en el país, está tomando nuevas medidas y van a hacer un cambio importante. EDSA es la avenida más importante que se tiene en Filipinas. Específicamente divide todo lo que es la zona de Metro Manila de norte a sur. Lamentablemente yo creo que es la única vialidad principal para poderse desplazar a lo largo de Metro Manila. Existen otras diferentes vialidades, pero lamentablemente la infraestructura no es tan grande o no es tan importante como puede llegar a ser esta avenida, y pues obviamente por tanta gente y por la densidad y el volumen que tenemos de vehículos, resulta casi siempre colapsada y con un tráfico infernal. Están aprovechando ahorita el que no hay mucho tránsito, que se está comenzando a reactivar el transporte,
para hacer un reacomodo. Ahora lo que buscan hacer es tratar de tener una ciclovía, posteriormente tratar de tener un par de carriles para el transporte privado y un par de carriles para el transporte público. Esto con sus respectivos pasos peatonales, puentes, cruces, señalamientos, etcétera, 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 etcétera. Es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo, ni siquiera está autorizado todavía, solamente es un proyecto, pero como podemos ver aquí en estas imágenes, es algo que se está comenzando a retomar. El transporte público, los autobuses deben de circular por estos dos carriles que se encuentran en el extremo izquierdo hasta cada una de las terminales o cada una de las paradas que se están teniendo a lo largo de la avenida. Voy a tratar de indagar un poco más al respecto con estos cambios, pero realmente las noticias que estoy viendo no son nada favorecedoras. Es muy importante mencionar que esta reactivación de la economía se está dando ante una situación que es un tanto confusa con los números. Digo, yo sé que esto está sucediendo en muchas partes del mundo, que están mostrando el acumulado de algunos días. No sé, hay países que ni siquiera hacen pruebas como México, que realmente esos números están de miedo. En ningún país es perfecto, y menos en lugares como México, como Filipinas, que realmente tienen un problema muy serio con respecto a los servicios de salud y entre muchas otras cosas. Como les comenté en el video anterior, se tenía un promedio de aproximadamente de 230 y algo casos más o menos diarios. Pero en los últimos días, un poquito antes de comenzar ahorita este inicio de la nueva normalidad de cuarentena comunitaria general, que era como ahora la están llamando aquí en Filipinas, se estaban dando un repunte de casos. Estábamos hablando ya de 500, 800, incluso hasta 1000 casos en un solo día. Pero la autoridad filipina comenzó a hacer ahí una división en cuanto a casos. Ahora se tiene el conteo diario, pero en ese conteo diario viene especificado lo que es fresh cases, o lo que son casos que son de los últimos 3 días confirmados, y digamos que son otros que no son frescos, que no son recientes, que son confirmados hace 4 días o más. ¿Cuál es la diferencia entre que sean frescos o que tengan unos días de antigüedad? No le veo yo el caso, simplemente son los mismos números. No era un concepto que se estaba manejando anteriormente, es algo muy reciente. Esto simplemente para darle un tipo de tranquilidad a la gente de que los casos realmente del día o de la semana, por así decirlo, se estén llevando de una manera más controlada o menores, ya que, por ejemplo, en unos días hubo 1049 casos o 1000 y cachito de casos. Y resulta que los frescos o los del día eran ese 40 y piquito de días. Los otros 1000 fueron de días anteriores. ¿What? Y es digamos, el respaldo o la manera en la que el gobierno está justificando la reactivación de la actividad económica. Realmente es indispensable, es muy importante, como en el resto del mundo. Muchos países no pueden estar aguantando este tipo de cuarentenas de una manera tan drástica. Lo reitero y lo vuelvo a comentar, aquí estuvimos encerrados en una cuarentena absolutamente extrema. El hecho de que el gobierno haya quitado totalmente el transporte público paralizó por completo la ciudad y la economía realmente la dejó por el piso. Igual comenzamos a ver taxis en las calles, comenzamos a ver autobuses, no con el número o con la afluencia que yo hubiera esperado. La verdad es que me sorprendió mucho que fueran tan pocos las unidades que pude llegar a ver. Yo creo que es parte de esta estrategia, es parte de lo que estamos viviendo, y obviamente que pues esta parte en la que yo estoy viviendo realmente es muy pequeña. Es una fracción mínima de todo lo que se puede estar viviendo a lo largo de toda la zona de Metro Manila, que es inmensa. No quiero que tomen este video como una referencia de lo que está sucediendo en todo el país, porque realmente no lo es. Digo, yo estoy viviendo en una zona bastante cómoda en la cual ni siquiera hay tantas viviendas o no es de manera habitacional. Muchos de los lugares en los que están aquí alrededor son oficinas, las cuales por supuesto dejaron de operar en mayor cantidad, aunque hubo muchas empresas como el BPO que estuvieron abiertas y que estuvieron ofreciendo sus servicios y estuvieron ofreciendo trabajo a la gente.
Aún cuando se estuvieron algunas... ¿Qué huele? Salí a la calle, ya me bañé, desinfecté zapatos, el scooter, todo. Hace rato en la mañana. Trato de mantenerlos informados de lo que sucede, me gusta estar haciendo los videos, pero pues tampoco puedo arriesgarme a contraer la enfermedad. Digo, para empezar, soy de las personas que están en alto riesgo, ya que tengo diabetes. Y pues obviamente tengo un alto riesgo al ser expuesto a la enfermedad. Les recuerdo, es importante no bajar la guardia, es importante seguir manteniendo todavía las medidas de distanciamiento social, estarse limpiando las manos, no tocarse la cara, eso es súper importante, el cubrebocas es bien importante, aun cuando he escuchado que hay gente que dice que no es necesario y es extremadamente indispensable. Y el usarlo correctamente, siempre deben de utilizarlo cubriendo nariz y boca y no traerlo aquí a la mitad, no traerlo aquí abajo de la barbilla, es una estupidez totalmente y no sirve absolutamente de nada. Si no lo van a utilizar, no lo hagan, expónganse y déjenle ese cubrebocas a alguien que realmente lo vaya a necesitar. Úsenlos como debe de ser, de la manera correcta, por amor de Dios. Vamos a dejar el video hasta aquí, les agradezco mucho que le hayan dado play, espero que les haya gustado, que haya sido informativo. Por favor no olviden seguirme en mis otras redes sociales, me encuentran tanto en Instagram como en Facebook como Mexicano en Filipinas. Suscríbanse, denle like, por favor compartan este video. No lo olviden, soy Rodrigo, Mexicano en Filipinas y los saludo desde el otro lado del mundo.